Buenos días, que el Señor les bendiga. O buenas tardes, buenas noches. Vamos a quitarme esto porque no ando manejando. Para que no crean que ando manejando y hablando, ¿verdad? Pues vamos a continuar con Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1 al 2. Que estamos hablando, ¿verdad? Sobre, capítulo 1, versículo 1. Estamos hablando, ¿verdad? De los 7 candeleros y lo que son las 7 iglesias, ¿verdad? Y lo que el Señor nos da, ¿verdad? A meditar. Estas fueron iglesias, ¿verdad? Físicamente existieron, pero también tiene aplicaciones, ¿verdad? Para con nosotros la iglesia, de ver, ¿verdad? Los ejemplos, lo que pasó con estas iglesias. Ahí sale claramente, ¿verdad? El Señor nos habla sobre cómo empezó la iglesia, cómo iban, cómo hacían y cómo se apartaron. La reprensión, vemos, ¿verdad? La exhortación y también el ánimo que el Señor Jesucristo nos da. Esto nos sirve, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, que existimos ahorita, los que estamos con vida, ¿verdad? De que nosotros tomemos ejemplo, porque claramente si vemos, ¿verdad? El Señor menciona, el que tiene oído, oiga, ¿verdad? Los que no quieren oír, ¿verdad? Pues claramente, espiritualmente hablando, ¿verdad? Dormidos, ¿verdad? Una iglesia muerta. Y es muy triste, ¿verdad? Porque podemos ver esto en todos lados, ¿verdad? En todas partes del mundo. Como la iglesia, ¿verdad? Muchos duermen y espiritualmente, ¿verdad? Y no se dan cuenta de la manera, ¿verdad? Que uno se encuentra, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y esto también aplica para cuando nosotros, la iglesia de Jesucristo que se haya ido ya, ¿verdad? Que es por el tiempo de la gracia, ¿verdad? Que esto termina, bueno, la gracia del Señor continúa, pero de la manera que fuimos salvos, sin que nosotros, ¿verdad? Sea nuestro, o sea, sin hacer un acto de sacrificio con vida, ¿verdad? En el aspecto de hablando ya en los últimos tiempos, que es cuando la iglesia ya se haya ido, no vamos a, no vamos a pasar por la ira de Dios, ¿verdad? Eso es lo que quería explicar. Nosotros, ¿verdad? En el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Es como hemos nosotros sido salvos, ¿verdad? Por medio del Evangelio. Llevamos nuestras vidas normales, ¿verdad? Trabajamos, salimos a pasear o cualquier cosa, ¿verdad? Y en la tribulación, ¿verdad? Es muy diferente porque todo el mundo va a estar sujeto, ¿verdad? Por un gobierno, por un solo gobierno, que es el anticristo. Y claro, pues van a haber guerras, porque así es, ¿verdad? En la naturaleza del hombre, ¿verdad? De no quererse, no querer ser corregido, ¿verdad? Entonces, por naturaleza, ¿verdad? Que tenemos nosotros de rebeldía, ¿verdad? No sujetarse. Entonces, van a haber guerras, ¿verdad? Y pleitos para poder. Porque ahí mismo claramente dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo dicen en Daniel y también en Apocalipsis se puede leer sobre el anticristo, que el anticristo va a pelear contra naciones también, ¿verdad? Se va a enojar el anticristo y se va a ir y va a vencer, ¿verdad? A muchos. Entonces estamos viendo ahí claramente hombres queriendo sacar al anticristo, ¿verdad? Y yo veo, pues, conforme lo que está pasando, porque el Señor nos indica claramente, ¿verdad? Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo
5. No, perdón, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. ¿Ya? El Espíritu Santo nos dice que nosotros vamos a conocer los tiempos y las sazones, ¿verdad? Muchos dicen, no, que nadie va a saber cuándo el Señor vendrá. Pero el Señor nos está diciendo que vamos a conocer los tiempos y las sazones, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Que los que duermen espiritualmente no están viendo, no están analizando y no hay una convicción, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? A menos, ¿verdad? Que uno medite de verdad y reconozca, ¿verdad? Que estas son las cosas que el Señor Jesucristo está exhortando, ¿verdad? Porque todas las iglesias que se mencionan en los tres primeros capítulos de Revelaciones, de Apocalipsis, es para la iglesia, ¿verdad? La iglesia, todos los que son salvos, somos salvos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y somos sus hijos. Así que nosotros debemos, ¿verdad?, de analizar y meditar, ¿verdad?, en lo que nosotros, cómo vivimos, ¿verdad? Si de verdad estamos sirviendo al Señor, si estamos practicando la palabra del Señor y lo que se nos ha dado, que es el Evangelio, ¿verdad? La doctrina, porque realmente, ¿verdad?, todo lo que ha venido a enfriar la iglesia es la mentira, ¿verdad? La falsa doctrina. Y esto, ¿verdad? No entrará en una iglesia, no entra una doctrina errónea mientras uno lo permita, ¿verdad? Entonces, este es el problema que sucede ahora en muchas iglesias, ¿verdad? De que muchos dejaron entrar a cosas nuevas, cosas seductivas, ¿verdad? Por medio de falsos maestros, ¿verdad? Entonces, este es el decaimiento que ha sido como un gatillo, ¿verdad? Para que entrara esto a las puertas, ¿verdad? De la congregación y llenar de doctrinas falsas, ¿verdad? Y doctrinas de demonios, como dice la palabra del Señor, que muchos, ¿verdad? Como vamos a leer, han ensuciado sus vestidos, por escuchar y aceptar otras doctrinas, ¿verdad? Y una responsabilidad grande, ¿verdad? Del pastor y de los diáconos, ¿verdad? De no estar pendiente, ¿verdad? Y como vemos, es una exhortación muy grande a una responsabilidad, ¿verdad? Para el que, el que es pastor, el líder, ¿verdad? De la iglesia. Porque vemos que el pastor, ¿verdad?, tiene que tener una ayuda, ¿verdad? No solo es para él, sino que por eso han dado, el Señor ha puesto diáconos, maestros, ¿verdad? Y una persona, ¿verdad?, no puede estar pendiente en todo. Entonces, esto, ¿verdad?, se ha visto que no pudo entrar solo directamente, ¿verdad?, sin que nadie lo viera. El enemigo es muy astuto, ¿verdad? Y él examina, recordemos, ¿verdad?, que como la serpiente examina cómo va primero a actuar, ve cada cálculo, cada movimiento de su presa, dónde irá, cómo será el ataque, y es muy preciso, ¿verdad? El ataque de la serpiente es muy preciso, es 100% que lo hace, ¿verdad? Y cuando tira los dientes, es exactamente como lo quiso, ¿verdad? Porque lo estudia. Entonces, el enemigo trabaja de esa manera, ¿verdad? Y va a hacer dormir a cada uno de nosotros si nosotros no estamos preparados
leyendo, orando, practicando lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que el Señor habla también de los dardos del enemigo. Y tenemos que ponernos nosotros, ¿verdad?, la armadura de Dios, ¿verdad? Tenemos el evangelio, la doctrina, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces, esa es la manera que nosotros podemos utilizar todo esto, ¿verdad? Toda esta es la armadura de Dios para que esos dardos no vengan, ¿verdad? Y estén penetrando y después estamos viendo cosas, ¿verdad?, que no experimentamos antes, pero nos está gustando y después dejamos que todo esto venga, ¿verdad?, a nuestro corazón y de repente estamos durmiendo, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, ¿verdad?, en el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis, Revelación, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas, ¿verdad? Vemos claramente, ¿verdad?, que cada iglesia se le ha dado un candelero, ¿verdad? El candelero es el que sostiene las candelas, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad?, alumbrar al mundo, ¿verdad? Nosotros somos luz, como Jesucristo dijo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal, ¿verdad? Alumbramos y damos sabor, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, ¿verdad?, que es el evangelio de salvación. Entonces, aquí el Señor no está hablando de salvación, ¿verdad? Aquí está hablando, quitar el candelero significa dormir y dormir espiritualmente, ¿verdad? No habla de salvación porque Jesucristo nos ha prometido vida eterna, como vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a hablar ahorita, aquí, ¿verdad?, en el capítulo 3, vamos a hablar solamente sobre la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y vamos a leer hasta el versículo 5, perdón, versículo 6, porque en el 7 ya empieza a Filadelfia, ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 6, ¿verdad? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Ah? Sé vigilante y confirma el resto de las cosas que están para morir. Imagínense, aquí el Señor en nuestra oración, ¿verdad?, nos está llamando la atención. Estás enfriándote, te estás enfriando y te digo, vas a morir, ¿verdad? Vas a morir. Perdón. Sé vigilante y confirma. Vigilante es estar pendiente de la palabra de Dios, orando, discerniendo, meditando, ¿verdad? Porque si no hacemos esto, dormimos, ¿verdad? Sé vigilante y confirma el resto de las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, como nosotros empezamos, todos empezamos, ¿verdad? Recibimos el regalo de Dios, ¿verdad? Jesucristo. Nos da una ansia de leer, nos sentimos con una paz en nuestro corazón. Después vienen las tribulaciones, después en el proceso, ¿verdad?, muchos nos desanimamos, nos bajamos, nos levantamos, ¿verdad? Claro, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Señor permite, nosotros no somos robots, entendamos esto, nosotros no somos robots, pero aún así el Señor, siendo hijos, nosotros tenemos elecciones: o queremos crecer o no queremos, ¿verdad? Queremos o no queremos. Entonces el Señor es, como Él es amoroso, misericordioso, Él es nuestro Padre, ¿verdad? Cualquier padre no va a querer que sus hijos, ¿verdad?, no crezcan, ¿verdad?
Él quiere que los hijos sean sanos, vayan por el buen camino, ¿verdad? Somos temerosos que alguien venga y les inculque cosas malas, ¿verdad? Esto es normal, entonces nosotros no pensamos, ¿verdad? No meditamos en esto sobre el Señor, ¿verdad? Él tiene que hacer muchas cosas. Y, y entonces, ¿verdad? Aquí nos dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿verdad? Entonces nos está exhortando el Señor. Y dice aquí, miren lo que dice aquí en el versículo 13. Acuérdate pues de lo que has recibido, ¿m? Y has oído y guardado, y arrepiéntete, ¿verdad? Muchos se han olvidado del evangelio, de la doctrina, ¿verdad? Que el Señor nos insta que no olvidemos lo que se nos ha dado, lo que hemos oído y lo que hemos recibido, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, ya no, tenía encendida la luz porque estaba oscurito, ¿verdad? Hoy el clima está, parece que va a llover, pero bueno. Pues sí, entonces aquí el Señor, ¿verdad? No nos advierte, ¿verdad? Perdón, de que no nos olvidemos de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? El Evangelio, la doctrina, ¿verdad? Y la manera de vivir, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guardado y arrepiéntete. Que si no velares, aquí está la exhortación, ¿verdad? Si nosotros no velamos, esto es lo que el Señor va a hacer. Que si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. No está hablando aquí, ¿verdad?, sobre la salvación, ¿verdad? No está hablando sobre, bueno, aquí hay dos aplicaciones sobre, está hablando el Señor sobre lo que hemos recibido, ¿verdad? Nos ha dado el Señor del principio, ¿verdad? Recordemos que vivimos en apostasía. Muchos, ¿verdad?, han dejado el evangelio verdadero. Ahora se justifican por las obras también, ¿verdad? No es por la obra de Cristo. El verdadero evangelio es el único, que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, ¿verdad? Él fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora está a la diestra del Padre, ¿verdad? Creer que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados es aceptar su obra absoluta. Es la obra de Cristo que nos salva, la fe en Él, ¿verdad? De esta manera, nosotros, disculpen, nosotros recibimos, ¿verdad?, el don del Espíritu Santo por medio de la fe en su sangre, en lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos, perdón, voy a quitar esto de aquí porque si no se conecta mi carro. Disculpen. Pues entonces, nosotros, ¿verdad?, debemos entender en los tiempos que estamos. Hay muchos hermanos ahora que enseñamos, ¿verdad? Hablamos del Señor, aunque no sean maestros, ¿verdad? Pero uno siempre está sirviendo al Señor, ¿verdad? En cualquier manera, postear el Evangelio en un video o en cualquier plataforma, ¿verdad? En internet. Porque debemos de recordar, nosotros somos luz y nosotros debemos de alumbrar. Entonces, ¿dónde está el mundo ahora? El mundo se encuentra navegando en internet. Muchos tal vez dirán, ¿verdad? Pero esto ya es religiosidad. O es que eso es del diablo. Pero entonces, nosotros debemos de alumbrar donde están las tinieblas, ¿verdad? Y ya vieron que mucho nos equivocamos, ¿verdad? Porque nos vamos a la religiosidad, ¿verdad? Y debemos de entender que lo que hacemos nosotros y por qué lo hacemos, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos que hacer es para honrar y glorificar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Dios y Salvador, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra misión. No solo del pastor que predicar, sino que, o el maestro, pero eso es algo que nosotros debemos de confesar, profesar con nuestra boca, ¿verdad? Sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad?
sea hombre y mujer, llevamos el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces, aquí claramente, ¿verdad? El Señor dice que hay que arrepentirse, ¿verdad? Si hemos olvidado. Y la exhortación que si no velaré, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Aquí, como dimos, ¿verdad? Las dos aplicaciones. Aquí, cuando uno deja, ¿verdad?, la relación con el Señor, olvida y rechaza lo que se nos ha dado y ir a otras doctrinas, ¿verdad? Seducidos, ¿verdad? Por medio de nuestra concupiscencia, nuestra atracción carnal, ¿verdad? Por lo que los otros, por los falsos maestros que hablan sobre falsas doctrinas, ¿verdad? Y nosotros somos seducidos, por ejemplo, el dinero, ¿verdad? Si a mí me gusta el dinero, yo escucho a la prosperidad, ¿verdad? Eso es así, hay que decir la verdad. Y por eso debemos examinar nuestros corazones como estamos, ¿verdad? Con el Señor. Y lo único que nos puede revelar es su palabra, ¿verdad? Ahora, aquí dice, ¿verdad? Vendrás como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. También aplica en lo del rapto, ¿verdad? De la iglesia. Imagínense, dormido espiritualmente, no estamos viendo las sazones y seguimos nuestras vidas y imagínense de repente, estamos viendo televisión, estamos en internet viendo otras cosas. ¿Por qué digo? Pues podemos estar en internet, pero nosotros debemos de actuar con sabiduría en qué empleamos nuestro tiempo, ¿verdad? No estoy hablando 24/7, ¿verdad? Que estemos solo con la palabra de Dios, ¿verdad? Hay mucho tropiezo, ¿verdad? Así como andamos en el mundo, hay también en internet, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros estamos demasiado enfocados, ¿verdad? En otras cosas, no vemos, ¿verdad? No tenemos tiempo ya para el Señor, no leemos, dejamos de orar. Y solo dedicamos 5 minutos, gracias Señor por este día y nos vamos, ¿verdad? Y eso no es una comunión con el Señor. Entonces debemos tener mucho cuidado. Ahora en versículos 4 dice, tienes unos pocos nombres aún en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. No está hablando el Señor de salvación. Aquí está hablando, ¿verdad? No sé si recuerdan, ¿verdad? En el libro de Daniel, a Daniel se le dio reconocimiento, ¿verdad? Y por su lealtad, ¿verdad? El Señor dice, yo honro a los que me honren, ¿verdad? Entonces vemos, ya Daniel, claro, ante los ojos del Señor, él encontró gracia, ¿verdad? Ante el Señor. Daniel vemos su carácter, un hombre humilde, amaba al Señor, amaba a su pueblo, le dolía mucho a su pueblo y algo muy bonito, ¿verdad? Que Daniel cuando oraba, no oraba, mira cómo Israel se porta, sino que hemos pecado, Señor, se incluía él mismo, ¿verdad? Porque reconociendo, ¿verdad? Eh, la naturaleza como somos nosotros, ¿verdad? Todos somos así, ¿verdad? Tenemos esta naturaleza, ¿verdad? Que somos atraídos por el pecado, ¿verdad? Que existe en nosotros, ¿verdad? Entonces vemos la humildad cuando leemos sobre este varón, ¿verdad? Que fue fiel al Señor. Otra cosa también que cada reino que venía, él siempre estuvo, ¿verdad? Claro, él no hacía lo que demandaban, ¿verdad? En contra del Señor, sino que él decía la verdad. Entonces Daniel estuvo puesto como un candelero, ¿verdad? Él estuvo alumbrando la justicia de Dios, ¿verdad? Él hablaba con sinceridad, era respetuoso y esto le agradaba al Señor, ¿verdad? Porque imagínense por cuánto pasó Daniel, ¿verdad? Pero no sé si se han dado cuenta cuando Nabucodonosor, ¿verdad? Él fue revelado el sueño. Daniel, miren
la humildad de Daniel, que él no dijo, yo sé mejor que todos ellos, sino que dijo, no, no es que ellos no sean sabios, ¿verdad? La sabiduría viene de Dios, no del hombre. Él no se incluyó, yo soy, ¿verdad? Es Dios. Entonces, él siempre puso a Dios ante todas las cosas, ¿verdad? Y pidió misericordia para los sabios, ¿verdad? De Babilonia. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor al escuchar este varón por los sueños, ¿verdad? Todo esto revelado por Dios, porque todo viene de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo? Vistan a este hombre y que se le den presentes, ¿verdad? Entonces, está hablando aquí el Señor sobre esto, las vestiduras, ¿verdad? Miren, aquí también habla sobre que son pocas personas, ¿verdad? Miren, en el 4. Tienes unos pocos nombres aún en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Han guardado el evangelio de salvación, han guardado la doctrina y se han venido tantas tribulaciones, ¿verdad? Por la verdad. Recordemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo dice que el que vive piadosamente en el Señor, estos serán, ¿verdad? Vendrán tribulaciones a esto, ¿verdad? Y debemos entender, ¿verdad? El apóstol Pablo no vivió una vida fácil, ¿verdad? Él anduvo procesando el evangelio de salvación y entraba a la sinagoga, fue apedreado, él anduvo corriendo, ¿verdad? Prácticamente naufragó y un sinnúmero de cosas, pues, y vemos que todo esto, sufrimiento, ¿verdad? Pero valió la pena por el apóstol Pablo, ahora como vamos a leer más adelante. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor nos pide, guarden el evangelio, guarden la doctrina. ¿Y cuántas iglesias, verdad, ustedes han escuchado que sí, Jesucristo salva, sí, Jesucristo aquí, pero dicen, hay que cuidar la salvación porque si no la pierdes? Hay muchas iglesias así y esto es lamentable porque esto el Señor lo ve como lascivia, lo ve adulterado. Esto es algo serio para el Señor. ¿Por qué? Porque recordemos que al Señor Jesucristo se le ha dado un nombre sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y donde sea, ¿verdad? Jesucristo, su sacrificio, lo que ha hecho es puro, es incomparable, y esto ya escrito y todo, ¿verdad?, puesto por medio de su sangre, ¿verdad? Y esto muchos no entienden. El Señor Jesucristo no puede contradecirse con lo que Él ha prometido, ¿verdad? Jesucristo prometió vida eterna. Eterna es y será siempre, ¿verdad? Entonces, muchos olvidaron esto, ¿verdad? Y esto es apostasía. Apostasía significa apartarse de la verdad. Esta es la verdad. La doctrina también. La doctrina, ahora lo que se predica, ¿verdad? Ahora la mujer se sube al púlpito. Yo sé que muchos se pueden enojar por esto, pero es verdad. Se vive un ambiente de carnalidad. No se ayudan a los santos, ¿verdad? Los hermanos, los que están en necesidad. No se cumple conforme a lo que dice la palabra del Señor. Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito son unos libros muy interesantes, muy importantes, y sobre todo que es a como la iglesia debe permanecer, y de esta manera el Señor promete, ¿verdad?, de ser bendecida. En la manera, ¿verdad?, como la iglesia obra, porque todos somos hermanos, ¿verdad? Todo el Señor nos manda que nosotros nos amemos unos a los otros, ¿verdad? Y amarse uno a los otros es ayudar al necesitado, ¿verdad? Entonces, ha entrado tantas doctrinas, ¿verdad?, que el Señor se entristece porque todo es ahora para un hombre, no es a como el Señor habla en su palabra, ¿verdad? Se habla de la viuda, se habla de la viuda que es joven, se habla de la viuda que es viuda ya anciana, ¿verdad? Se habla de los necesitados, del extranjero, ¿verdad? Y todo esto, pero
lamentablemente no vemos esto, ¿verdad? Entonces, muchas iglesias duermen, ¿verdad? Y lamentablemente, cuando el Señor venga, vayan a estas iglesias así. Y qué vergüenza, ¿verdad? Se va a pasar. Así que debemos estar orando siempre por ellos, ¿verdad? Y por nosotros también, ¿verdad? Que el Señor nos dé fortaleza y sabiduría. Y más que todo, ¿verdad? Humildad. Para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos dice. Versículo 5, ¿verdad? Perdón. Dice, aquí ahora el versículo 5, el Señor está dando un aliento, el que venza, ni los que nos va el Señor. El que venciere, este será vestido de vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, antes confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí no está hablando el Señor de salvación, aquí está hablando, recordemos que está hablando, siguiendo, ¿verdad? Aquí el contexto, siguiendo lo que leímos en el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Ya? Entonces, al nosotros sostener esto, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado, el verdadero evangelio, la doctrina, ¿verdad? Entonces, el Señor, esta es la promesa que nos da. Y sobre los que han muerto, ¿verdad? O sobre los que están durmiendo, no está hablando que Él va a borrar del libro de la vida. Aquí el Señor lo que está hablando, ¿verdad? Es sobre las recompensas que el Señor va a dar, ¿verdad? Como los vestidos, ¿verdad? Porque muchos no pensamos en esto. El Señor nos va a dar galardones. No es que solo vamos a andar caminando con un vestido blanco y ya está, ¿verdad? Van a haber distinciones ya cuando el Señor haya dado recompensa, vestidos finos de lino, hay vestidos de gala. Y ese es el problema, que lamentablemente, porque hemos dejado que doctrinas entren, nos apartan todos estos tesoros que el Señor nos ha dado, pero hemos dejado, ¿verdad? Que lo falso, ¿verdad? Y lo que nos aparta de la comunión del Señor, lo hemos dejado entrar, ¿verdad? Y perdemos todas estas bendiciones, ¿verdad? El que venciere, este será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Antes confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí dice el Señor ahora en el versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está dando el Señor, ¿verdad? ¿Quién tiene oído? Recordemos cuando el Señor predicaba, ¿verdad? Estaba hablando, decía, de cierto os digo, ¿verdad? Entonces el Señor está advirtiendo, ¿verdad? Pongan atención, ¿verdad? Y decía el Señor, el que tenga oído, oiga. Ya, esta es una opción si de verdad nosotros queremos oír. Podemos oír, pero analizamos lo que dice el Señor. Eso es lo más importante. Y al analizar, al meditar, nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo dice, bueno, mi hijo quiere, yo le voy a revelar. Esto es lo que está pasando con tu vida. ¿Verdad? Entonces nosotros reaccionamos, ¿verdad? Y cuando nosotros reaccionamos, ¿verdad? El Señor va trabajando con nosotros. Pero si nosotros no queremos, no revelamos, no llegamos a ese momento, ¿verdad? Del estado de estar, nos quejamos, nos alejamos más del Señor y llegamos a ser personas amargadas. Nos quejamos de cualquier mínima cosa. Y esto es muy peligroso, ¿verdad? Porque el corazón se va apartando y somos menos receptores del Espíritu Santo, lo que nos quiere decir. El Señor siempre no quiere que nosotros, ¿verdad? Andemos en los buenos caminos. Y el Señor nos dice. Y entonces llega el tiempo que el Señor, ok, ¿quieres estar donde quieres estar? Está bien. Entonces el candelero
para otro lado, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender esto y debemos tener mucho cuidado, porque si no vamos a andar actuando como el mundo y la mente llega a ser como, estoy bien, ¿verdad? Pero no es con nuestros ojos, ¿verdad? Que nosotros decimos que estamos bien, sino que con la palabra del Señor, ¿verdad? Si no estamos meditando. Hablemos sobre Timoteo, ¿verdad? Y el por qué, el estado de las iglesias. Y vamos a leer el por qué. Segunda Timoteo 4. Vamos a segunda de Timoteo 4, ¿verdad? Versículo 1 al 8, vamos a leer. Dice, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A los vivos y a los muertos, ¿verdad? A los vivos, que nosotros somos los vivos, ¿verdad? Vivos espiritualmente, vivo, ¿verdad? Porque está hablando en lo espiritual. Y los muertos, que el que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Lógico. Ahora el Señor va a juzgar. A juzgar no está hablando el Señor, bueno, a los muertos, pues claro, lamentablemente, ¿verdad? Los que van a ser juzgados para ir al lado del juego. Y juzgar pues a los vivos, o sea, nosotros, sus hijos, en nuestra manera de vivir, no de salvación, ¿verdad? Hay que ver esto, no de salvación. Nuestra manera de vivir, y de esa manera nosotros recibimos lo que hemos vivido, lo que hemos hecho por el Señor, ¿verdad? Para el Señor. Y dice aquí el versículo 2, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina es muy importante, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ah? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que hay muchos, ¿verdad?, que están haciendo sus cosas y no sufren la sana doctrina. O sea, no, lo que significa es que no les hace falta escuchar la sana doctrina. No me interesa esto ya, aunque ellos no lo reconozcan, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a escuchar la palabra de Dios, pero en su interior, ¿verdad? Muertos, ¿verdad? Una iglesia muerta en obra, está hablando en frutos, y dormidos espiritualmente, ¿verdad? Perdón. Aquí habla también, ¿verdad?, sobre sé que se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, o sea, de mis propias atracciones carnales, ¿verdad? Como dije antes, ¿verdad? Si a mí me gusta el dinero, yo voy a ser atraído por un maestro que enseña sobre la prosperidad, ¿verdad? Versículo 4, y así apartarán de la verdad, y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Ya? Aquí claramente está hablando, ¿verdad?, de que apartarse de la verdad. Y dijimos, ¿verdad?, que es apostasía. Apartarse de la verdad. El evangelio y la doctrina. Lo que el Señor habla, ¿verdad? 5. Tú, por tanto, vela en todo. Sufre aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple bien tu ministerio. ¿Ya? Van a venir aflicciones, ¿verdad? Estos son los precios por llevar la verdad. Igualmente, cuando uno habla del Señor, somos vituperados, nos dicen cosas, ¿verdad? Y hasta somos rechazados, ¿verdad? Esto es el precio, ¿verdad?, por Jesucristo. Pero no debemos de sentirnos, ¿verdad?, desanimados, más bien alentarnos porque estamos haciendo el trabajo del Señor, ¿verdad? Y Satanás nos va a atacar porque no le gusta.
6. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí cuando el apóstol Pablo ya sabía que iba a ser ya ejecutado. Pero levantando su frente en alto, dice, ¿verdad? Versículo 7. He peleado la buena batalla. Imagínense, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Imagínense, qué importante, ¿verdad? El evangelio. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ya vieron, esto no es de salvación. La cual me la da el Señor, el juez justo. Por guardar el evangelio, imagínense. Hablamos de esto antes, ¿verdad? Corona, imagínense. Hijo o hija, guardaste el evangelio. A cómo se te fue dado. Imagínense, ¿verdad? Otros se han ido a las obras, ¿verdad? Y ojalá ver que se arrepientan y reconozcan, ¿verdad? Esto. Ahora, aquí dice, ¿verdad? En el 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Imagínate que hasta corona por esperar la venida y amar la venida del Señor. Imagínense. ¿Ya vieron? Estas son las coronas que habla la palabra del Señor en Apocalipsis, que nadie robe tu corona. No está hablando de salvación. Aquí no está hablando de salvación. Son de recompensas, ¿verdad? Por la fidelidad, ¿verdad? Ser fiel. Y aquí, ¿verdad? En el versículo, vamos a Apocalipsis 3:5. En el versículo 5. Perdón. En el capítulo 3, versículo 5, leemos aquí. El que venciere, este será vestido de vestiduras blancas, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? No está hablando de salvación, sino que está hablando sobre lo que el Señor se nos ha dado. Y lo vemos, ¿verdad? En el versículo 3. Porque leamos aquí, ¿verdad? Quienes hemos vencido en Cristo, por medio de Él, ¿verdad? Porque aquí nos promete el Señor, ¿verdad? Y nos dice por qué somos vencedores, quiénes somos los vencedores. Vamos a primera de Juan, capítulo 5. Dice así, capítulo 5, versículo 4 y 5, ¿verdad? Dice, primera de Juan 5, 4, 5. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque Él pagó por nuestros pecados. ¿Cómo pagó nuestro pecado? Por su sangre. ¿Y cómo fueron borrados nuestros pecados de nuestra alma? Por su sangre, ¿verdad? Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto es lo que nos da la vida eterna. Ahora versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Imagínense. Ahora vamos a Juan capítulo 10. Aquí el Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Y la promesa, ¿verdad? Para que entendamos qué es lo que lo ha dicho el Señor Jesucristo y la promesa, ¿verdad? Lo que nos ha dado de vida eterna. Juan 10, 28, 30. Dice, 25, perdón. 10, 25 al 30. Respondióle Jesús, os dije, y vosotros no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Estas dan testimonio de mí, mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos no entienden esto, verdad? Nadie,
¿verdad? Porque uno, ya pequé, ya perdí la salvación. Entonces, ¿cómo gana la salvación? Por fe en Cristo Jesús, claro. Pero la salvación es eterna. No es de que peco para la salvación. Señor, sálvame otra vez. Otra vez tengo la salvación. Señor, sálvame otra vez. ¿Verdad? Esto no tiene sentido. Aquí dice el Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, esto fue una promesa y esto lo hizo el Señor, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Imagínense, si las almas son arrebatadas, ya cuando son salvas, hacemos mentiroso al Señor y a Dios, ¿verdad? El mismo es Dios, es Jesucristo, es Dios, ¿verdad? Ahora Romanos 8, 29 al 39. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, pasado, ¿ya vieron? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será con nosotros? Contra nosotros, ¿verdad? El que aún a su Hijo, a su propio Hijo, no escatimó, antes lo entregó a todos nosotros, lo entregó por todos nosotros, perdón, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? Imagínense. Han leído usted, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, sí, el capítulo 1, que el Señor nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, imagínense, por amor a nosotros. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Ya vieron? Ay, pequé, ya perdí la salvación, pero si Dios me justifica, Él me justificó. Claro, debemos de arrepentirnos, Señor. Hice mal. Pequé ante tus ojos. En el nombre de Jesucristo, confieso mi maldad, mi pecado. Y la sangre limpia todo pecado. Y seguimos. Nos levantamos y seguimos. 34. ¿Quién es el que condena? ¿Quién condena? Nadie. ¿Por qué? Dice, Cristo es el que murió. Porque Cristo ya murió por mí. Yo ya acepté su regalo. No puedo ser condenado. El que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Siempre es Jesucristo. Padre, yo ya morí por mi Hijo. Yo ya morí por Él. Y Dios, sí, Hijo, yo acepté su sacrificio. El Señor cumple. ¿Verdad? Porque lo que ve el Señor, Dios Padre, es en nuestra alma. Nuestro corazón, nuestra alma. Es la sangre de Jesucristo. Esta persona redimida por mi Hijo. ¿Ya vieron? ¿Verdad? 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. Está escrito. No dice como tal vez estará escrito o tal vez estará escrito. Como está escrito, por tu causa somos muertos todos los días, somos estimados como ovejas para el matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Ya ven, nosotros vencimos por Cristo, no por nuestras obras. Porque estoy persuadido es estar totalmente convencido. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, hablando de Satanás, ¿verdad? Ni principados,
ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que se venga. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, si nosotros pensamos, oh no, es que, no, es que perdemos la salvación. Haces mentiroso al Señor. Haces mentirosas las promesas de Jesucristo. Haces mentirosas la promesa de Dios Padre, quien dio a Jesucristo ese nombre sobre todo nombre. Jesucristo es el Salvador y único, ¿verdad?, que ha dado ese sacrificio santo, puro y agradable, sin pecado y sin mancha, al Padre Celestial. No solo el mundo, sino que limpiar todas las cosas, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 9, 23, 24, ¿verdad?, que Jesucristo hizo todo este ritual en el cielo para limpiar todas las cosas. Imagínense, ¿verdad? Por eso Jesucristo, cuando venga, ¿verdad?, y Él pise sus pies la tierra, todo se volverá, dice su palabra, como era antes, ¿verdad? No va a haber maldición en la tierra. Y las naciones que no quieran, la única maldición que va a estar es cuando el Señor, ¿verdad?, esté reinando con nosotros en la iglesia en el milenio. El Señor está con los brazos abiertos. Todo el que quiera alabarme, venga, porque invita a todas las naciones. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que al que no quiera venir a adorar al Señor, dice el Señor que no mandará la lluvia. No mandará lluvia donde están esas naciones que rechazan a venir a alabar al Señor. Imagínense qué bello, ¿verdad? Cómo ahí va a haber una justicia a la perfección, 100%. El único gobierno, ¿verdad?, que va a existir, que nunca ha existido desde el principio de la fundación del mundo, y cuando venga Cristo, eso va a ser posible. Imagínense, todas las personas que no quieren la justicia, no aman a Dios, no van a quererse sujetar. Pero vean, ¿verdad? Esto es un gran ejemplo. Satanás no va a estar libre. Satanás va a estar atado por 1000 años. Aquí nadie va a tener excusa. Oh, es que yo fui engañado por Satanás. Uno escoge. ¿Ya? Claro, yo amo la justicia. Yo voy a querer estar con la justicia de Jesucristo. Él es el que juzga perfectamente, ¿verdad? Imagínense, el mejor gobierno que va a existir, que jamás ha experimentado el mundo, y aún así va a ser rechazado. Es problema del hombre. Es el problema que tenemos nosotros. No queremos ser corregidos, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, el Señor ofrece salvación en el milenio, ¿verdad? Imagínense toda la gente que quiere venir a adorar al Señor. Bienvenido. El Señor va a enviar lluvia. Imagínense que van a haber árboles que nosotros no podemos experimentar ahorita. No podemos ver la perfección en la naturaleza. ¿Por qué? Porque el Señor maldijo la tierra, ¿verdad? Entonces yo quiero ver qué es de no haber pecado en la tierra, que todo nace con maleza. Imagínense las frutas, cómo van a ser tan deliciosas, el sabor de la fruta, los arbolitos dando sus frutos, ¿verdad?, al 100%. Los ríos, dice el Señor, que van a salir, hasta el desierto va a florecer. Imagínense cómo la tierra va a estar habitada, pensando, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Vamos a dar una lección de esto, pero esto es muy importante ahorita, ¿verdad? Pero de lo que se pierde la iglesia y el resto del mundo, de lo bello que ofrece el Señor. Nosotros queremos vivir eternamente. Claro, vamos a vivir eternamente, pero ¿dónde?
porque está el cielo y está el infierno. Eternamente en el infierno o eternamente en el infierno. Perdón, en el cielo o eternamente en el infierno. Imagínense. Y esa es una elección de cada uno. Pero qué es lo que no hace que el Espíritu actúe en la persona? El Espíritu Santo. El orgullo. Ese es el problema del hombre. El orgullo. Ah, yo sé cómo es. Este está loco. Ah, que... Eso es orgullo. Pero cuando nosotros escuchamos y meditamos, el Espíritu Santo, el perfecto, Él conoce la humildad y Él sabe cuando la persona está dispuesta a recibir el mensaje. Así actúa el Señor, ¿verdad? Y el Señor permite muchas tribulaciones para que nosotros podamos sentirnos cansados y decir, Señor, ya no aguanto, ¿verdad? Y el Señor, por su misericordia y su amor, ¿verdad? Su paciencia, hace todo esto para llamarnos la atención, ¿verdad? Y podamos nosotros finalmente escuchar, ¿verdad? Juan 16:33 aquí el Señor, ¿verdad? Son promesas que el Señor nos da. Y no podemos nosotros rechazar esto, porque Él es Dios. Y Dios no es un hombre para arrepentirse, ¿verdad? 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, mas tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Imagínense. Nosotros grabamos esto en nuestros corazones, ¿verdad? Meditamos este versículo todos los días, ¿verdad? Grabarlo, aunque sea grabarlo y que digamos, ¿verdad? Yo tengo mala memoria, pero grabarlo. Imagínense que unos cuantos minutos dejar esa grabación y solo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, mas tened buen ánimo y yo he vencido al mundo. Grabarlo, repetirlo por unos cuantos minutos y después ir escuchándolo. Y esto se queda en el corazón, ¿verdad? Y esto nos ayuda. De esa manera es que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y van a ver, ¿verdad? Que nuestra vida espiritual va a cambiar al tener la palabra del Señor en nuestros corazones, ¿verdad? Él ha puesto sus mandamientos en nuestros corazones, ¿verdad? Pero es deber nosotros de alimentarnos, ¿verdad? Espiritualmente. Primera de Juan 2:13. Ya solo nos quedan 2 versículos y terminamos, ¿verdad? Primera de Juan 2:13. Ok. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, o sea, muchachos, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Ya? Vencido al maligno. El maligno no nos puede tocar, no puede tocar nuestra alma, el maligno. No puede. Puede tocar nuestra carne, porque el Señor puede permitir, por medio del pecado, el Señor nos reprende, ¿verdad? Y deja que el enemigo ataque, ¿verdad? En nuestra carne por el pecado, pero también en medio de la prueba, el Señor permite muchas cosas, ¿verdad? Pero somos de Cristo. Nuestra alma está redimida, sellada por medio de Cristo. Esto no depende de nosotros, ¿verdad? La salvación no es de nosotros, es de Cristo. Ahí mismo en Primera de Juan, vamos al capítulo 4, ya para terminar, dice aquí: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está, el Espíritu Santo, Dios, el que en vosotros está, es mayor que el que está en el mundo, Satanás.
Entonces, si decimos, yo tengo que perseverar, tengo que hacer obras para ir al cielo, entonces estamos poniendo a Jesucristo como de segunda opción. Ahora depende de mí si yo soy salvo. Estas son mentiras del diablo, ¿verdad? Porque el que ha muerto es Cristo por nosotros. Estábamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recibir vida? Escuchando el Evangelio. Escuchando el Evangelio, ¿verdad? Aceptamos, reconocimos nuestra naturaleza pecaminosa y decimos, Señor, yo reconozco, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado sobre el eunuco cuando Felipe se acercó. Felipe cuando se acercó no dijo, mira, necesitas decir esto para ser salvo. Esto es muy interesante y es algo que me ha llamado la atención hoy. Muchos dicen, mira, di esta oración y vas a ser salvo. No, las oraciones no salvan. Lo que salva es reconocer, arrepentido de ese Señor, arrepentido y creer en el Evangelio. Arrepentirnos es verdad de que aceptar lo que somos nosotros, pecadores. Y como pecadores no podemos tocarlo limpio porque lo ensuciamos. Entonces necesitamos a alguien que nos lleve a ser limpio y venir y ser reconciliados con Dios Padre. Es Jesucristo, el único. No podemos nosotros no tenemos poder de salvar. No tenemos poder de hacer una obra acepta a Dios para poder ir al cielo, más que solo Cristo. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando Felipe, ¿verdad? El apóstol Felipe se acercó al eunuco, él no sabía lo que estaba leyendo sobre Isaías, y Isaías estaba hablando sobre el Cordero, Jesucristo, ¿verdad? Que vendría, que Él fue inmolado, ¿verdad? Y por nuestra llaga nosotros somos curados. Curado significa, no está hablando de enfermedad de la carne, está hablando el alma. Pecaminoso, lleno de pecado. Entonces, ¿qué dijo el eunuco? ¿Qué me impide ser bautizado? Felipe no dijo, bueno, tienes que decir esto. No, ¿qué le dijo? ¿Crees en Jesucristo? Si crees, bien puedes. Estas palabras no vinieron de Felipe, no dijo, mira, si dice esto, eres salvo. No, es creer de corazón y esto viene de la boca del creyente, ¿verdad? Si dices estas oraciones, serás salvo. Sí, no, eso no es así. Dios te bendiga, Gabrielita. Amén. Dios te bendiga. Gracias a Dios, así es, así es. Es muy bonito, ¿verdad? Despertar de esta manera y darle gracias al Señor. Pues esa es la manera, ¿verdad? Que nosotros debemos acercar a una persona. Una persona se ve cuando está dispuesta a escuchar el Evangelio, y lo único que se le habla a la persona del Evangelio. Y en mi situación, mi ejemplo, ¿verdad? Yo estaba manejando una máquina, estaba trabajando y escuché el Evangelio. Yo no entendía el Evangelio, ¿verdad? Y entonces, al entender el Evangelio, el pastor no dijo, mira, debes decir esto, solo dijo, Jesucristo dio tu vida por ti y por medio de su sangre, al creer, eres salvo. Entonces, el pastor no me dijo que dijera nada. Fue de mi boca, Señor, yo creo que tú moriste por mí. A mí nadie me dijo, mira, tú tienes que decir estas palabras. No. Es por el corazón. El corazón nosotros creemos y con nuestras bocas confesamos, Señor, yo creo que tú eres mi Salvador, has muerto por mí. En ese instante yo sentí que todo cambió en mí, ¿verdad? Muchos piensan que uno tiene que cambiar, venir limpio. Nosotros nunca vamos a venir limpio ante los ojos de Dios.
Jamás somos pecadores. ¿Cómo va a venir limpio? Nosotros no podemos cambiar. Es Jesucristo el que nos da ese poder. Cuando nosotros ya somos sellados, nos da ese poder por medio del Espíritu Santo a seguir. Ya. Todo lo bueno viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender. Entonces, si el Espíritu Santo nos estimula a hacer lo bueno, ¿qué es lo que hace la carne? Si la palabra del Señor dice que la carne y el Espíritu Santo se contradicen, ¿verdad? Siempre están en contienda, ¿verdad? Entonces, no es poder de nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos evangelizando a alguien, ¿verdad? Mira, repite esta oración y serás salvo. Eso no es así. Eso no es así. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros sembramos la palabra de Dios y el creyente es el que va. El Señor conoce los pensamientos del corazón del hombre, ¿verdad? Entonces es el Espíritu Santo el que hace esa obra, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad? Y vamos a dejar el resto para otra ocasión, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y que, ¿verdad? Si pronto el Señor viene, que venga, porque este mundo se pasa, ¿verdad? Hay muchas cosas pasando, ¿verdad? Y mucha tristeza que ahora vienen por nuestros niños, ¿verdad? Los niños, miren, yo no sé si ustedes se han imaginado esto, el Señor nos ve como niños. ¿Sabían ustedes? No sé si han visto ustedes niños de 5 años, 4 años, qué inocencia. Y cuando juegan ellos juntos, yo he visto aquí, ¿verdad? Niños chiquitos jugando en el parque de todos color y diferentes lenguajes. Y qué bonito, ¿verdad? Que ellos no se están fijando en color, no se fijan en su ropa, que si uno anda buenos zapatos, que si otro anda vestido, solo juegan, se ensucian, se ríen y ya. Entonces imagínense cómo viene Satanás y comienza a corromper sus mentes, niños que solo tienen esa mentalidad. Y es triste porque todo esto se está empleando en las escuelas, ¿verdad? De decirle a temprana edad, aunque no lo crean, ya a los 3 añitos, 4 añitos, mira, tú puedes cambiarte el sexo si quieres. Imagínense qué maldad y qué tan ciego está el mundo de que están dando así, con las manos. Miren, tome mi hijo, yo se los doy. Eso duele. Imagínense ustedes, no sé si tienen hijos, si tienen sobrinos o primitos, ¿verdad? Corromper la mente de un niño. Imagínense que ante los ojos de Dios, qué paciencia del Señor, ¿verdad? Nosotros como humanos, que venga la justicia de Dios, ¿verdad? Pero bueno, lo único que nos queda es orar y proteger a nuestros niños, ¿verdad? Siempre estarles inculcando sobre el Señor. Así que hay que tener mucho cuidado sobre estas cosas, ¿verdad? De ver lo que se nos está inculcando a nuestros niños, ¿verdad? Hay muchos niños que no conocen de Jesucristo. Nunca han oído hablar el nombre de Dios, pero eso es lo que quiere el mundo. El maligno, ¿verdad? Satanás. Que nadie escuche de Dios. ¿Ya? Imagínense niños creciendo que no conocen, nunca han escuchado hablar de Jesús. Y eso es lo que quiere el enemigo. Imagínense niños crecer a la edad de 14 años, 15 años, de chiquitos, y nunca se les habló de Dios. Entonces, eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Bueno, que el Señor les bendiga. Ahora sí me voy. Si Dios quiere, hasta la próxima. Dios te bendiga, hermanita Gabriela. Hasta la próxima, si Dios quiere.